En la vida, los riesgos no avisan, pero tú puedes adelantarte. Yo soy Miriam. Y yo soy Carlos. Y juntos te llevaremos Más allá del riesgo. Un espacio donde hablamos de prevención, protección y estrategias para cuidar lo que más importa. Bienvenidos a un lugar para vivir más seguros, más informados y menos preocupados. En un mundo que está lleno de riesgos, siempre hay historias que nos inspiran a enfrentarlos. Bienvenidos a Más allá del riesgo. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado, Alejandro Abarca. Ale, qué gusto que estés con nosotros. Miriam, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta por tener aquí a un gran empresario, un gran amigo, un buen conocido y pues aprender de su experiencia y todo lo que nos pueda aportar para nuestro podcast. Muchas gracias. Gracias, Carlos y Miriam, por la invitación. Esperamos que podamos aprender mucho de ti. Y yo de ustedes, por supuesto, ¿no? Y luego, rodeado de tanto libro, pues es que gusto también estar aquí en un ambiente así. Es cierto, estamos hoy grabando desde El Nido, en una cafetería de también un muy buen amigo. Cuando gusten, vengan a visitarla. Se vive y se toma un café excelente. Es un muy buen ambiente. Rodeado de olor de libro, que es un olor sí, súper atractivo. Cosa que no podemos transmitir todavía. Sí, ¿no? Y ahora seguramente tendremos tecnología en el futuro, ¿no? Para eso. Para transmitir el olor. Sí, invitamos a todos los que nos escuchen que vengan, que lean su libro, tomen su cafecito, sí, se la pasen bien. La vista aquí en Cholula, también está padrísimo venir a Cholula. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Claro que sí. Adelante. Ale, pues tenemos preparada una serie de preguntas, pero más que preguntarte, queremos que esto sea una charla muy amena, donde podamos compartir siempre pues, nuestras experiencias y que les puedan servir a toda la gente que nos está viendo. ¿Quién es Alejandro Abarca? Bueno, Carlos, mira, yo nací en Martínez de la Torre, Veracruz, que está en la zona centro-norte del estado de Veracruz. Mi padre estudió aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, y llegó a Martínez como jefe del laboratorio de la Clínica del Seguro Social, que estaba recién inaugurada. Okay. Martínez de la Torre vivía de la industria azucarera, tenía un ingenio que, por cierto, ese ingenio lo gestionó Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, que era de Teciutlán, quería mucho a Martínez de la Torre, y tenía su casa de campo, y puso 2 ingenios, uno en Martínez de la Torre y otro en el municipio de Misantla, en un pueblito que se llama Libertad. Entonces era Libertad, el ingenio de Libertad, y el ingenio Independencia, que era el que estaba en Martínez de la Torre. Muy cerca uno del otro, ¿no? Muy cerquita, muy cerquita. Eran 2 ingenios y eran fuertes. Y entonces la clínica que originalmente daba servicio a los trabajadores azucareros se llamaba la Clínica Cañera, y esa fue la que convirtieron en el Seguro Social. Y mi papá ya fue muy joven, recién egresado, como jefe del laboratorio de la clínica ya del Seguro Social, ¿no? Hubo esa transición. Después se murió la industria azucarera, todos sabemos qué pasó, y cambió la dinámica económica de la región, y todo se transformó en cítricos, y a partir de ahí Martínez creció mucho, ¿no? Yo continué el vínculo con Puebla porque mi mamá es de aquí, originalmente. Yo soy Alejandro Abarca Salvatori, mi familia es de aquí, de Chipilo. Mi mamá era de Cholula, precisamente, de los chipileños que ya nacieron aquí. Mi bisabuelo era Juan Salvatori Padovani, y mi abuelo Guillermo Salvatori... Mi bisabuelo era Juan Salvatori y mi abuelo era Guillermo Salvatori Padovani. Para los Salvatori que escuchan por ahí el podcast, para que me identifiquen, porque así es como nos identificamos. Y luego yo me vine desde la prepa a Puebla y estudié la prepa, la universidad, estudié la especialidad en la Clínica Ruiz. Y después hice una maestría, pero esa ya no la hice aquí en Puebla. Me fui. Y después regresé a Martínez de la Torre a seguir el negocio, y así fue como empezamos, o nos unimos a la empresa que fundó mi papá en 1964. ¡Wow! ¡Qué historia! Una historia ya muy larga. Bueno, Ale, cuéntanos, ¿qué te motiva a levantarte de tu cama el día a día? Pues mira, para levantarse de la cama se necesitan varios puntos de apoyo, ¿no? Sí. Primero vencer esa fuerza que tiene la cama de quédate ahí, es muy rico, muy a gusto. Sí.
Y de ahí, bueno, el afán de emprender, el afán de levantarse todos los días pensando en qué voy a hacer en mi negocio, pero también eso tiene varios puntales. Uno de ellos es, pues mi familia, obviamente, mis hijas, ¿no? Mi comunidad. Yo soy muy, muy apegado a mi comunidad y es también una fuerza importante que me ayuda a levantarme. Muy bien, ok. Oye, y ahorita que ya vamos escuchando un poco más de ti, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés en este plano? Mira, Carlos, yo soy un convencido, y no sé si todo el mundo comparta esta idea conmigo, pero yo soy un convencido que a este mundo venimos a dejar, a crear, a encaminar gente mejor de lo que fui yo. Esa es mi teoría, ¿eh? A lo mejor soy muy romántico, a lo mejor vivo en otro planeta, pero yo creo que mi función en realidad es hacer de mis hijas mejores personas de lo que yo fui. Y ellas tendrán que hacer su chamba también, ¿no? Porque si analizamos la historia de la humanidad, pues en la época antigua despeñaban a los niños que nacían con algún defecto físico, por ejemplo. Y no nos vayamos tampoco tan lejos. Las cosas que vivimos en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, pues los sacrificios humanos que en diferentes culturas han sucedido, las conquistas también. Entonces todo esto ha ido disminuyendo en la historia de la humanidad y yo soy un convencido de que el humano cada día va a ser mejor. Entonces yo creo que esa es nuestra principal función en la vida. Y me conformo con que mis hijas me guarden un buen concepto de mí y que le platiquen un poquitito a mis nietos y ellas tendrán que hacer su trabajo. Déjeme contar a los amigos que nos escuchan que, bueno, Alejandro, Miriam y yo pertenecemos a un grupo de empresarios donde siempre a veces comentamos que todos estamos en constante evolución. Así es, correcto. Solamente tenemos dos opciones, o crecemos o decrecemos. Y esa parte de lo que tú comentas, estamos creciendo y evolucionando como humanidad, ¿no? Claro, así es. Y esa es la historia humana. Yo creo que esa es la misión que tenemos y la que nos puso Dios, ¿no? Porque yo creo que para allá tenemos que ir. Si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos ¿Para aquí? qué estamos? Muy Qué bien. interesante conocerte más. Coméntanos, Ale, ¿qué es para ti el éxito? Ay, el éxito tiene muchas aristas, muchas formas de verlo. Hay quienes lo ven desde el punto de vista económico, que el dinero es importante, pero no lo es todo, porque hay gente muy rica, que es inmensamente triste. Entonces, yo creo que es un complemento de varias cosas, ¿no? Y como el ser humano es emocional, todo esto es lo que nos va construyendo, ¿no? No puedes estar feliz por mucho dinero que tengas si tu familia está destrozada. Si eres de buena familia, ¿no? Y no puedes estar bien si tu familia está muy, muy, muy bien y no tienes ese motor que te da, o esa tranquilidad que te pudiera dar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un equilibrio. Y un equilibrio que uno tiene que conservar, ¿no? Es un equilibrio que viene de afuera, eso es interno. Uno lo tiene que hacer y uno tiene que trabajar en ello, ¿no? Porque que a veces eso es lo que nos cuesta un poco de trabajo a los seres humanos, buscar ese equilibrio. ¿Qué tanto es? Estoy muy preocupado porque no tengo muchos clientes en mi empresa, por ejemplo. Pues sí, pero ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho, no? ¿Hasta dónde llega tu preocupación? Sí, muy bien. Ahorita que comentas algo de cuánto es mucho, cuánto es poco, se me vino a la mente mucho lo que tú haces en tu laboratorio. ¿Qué es necesario que tengamos que controlar, que tengamos que medir? Pues hay cosas que hay que medir, porque lo que no se mide no se controla, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo controlar algo? ¿Cómo puedo prevenir una enfermedad si yo no tengo un punto de partida? ¿Ya? Y eso no quiere decir que vayan al laboratorio, como luego lo hacen, y pregunten necesito un análisis general. ¿De cuál es ese análisis general? De todo. No, pues un laboratorio tiene 2,000
partidas en estudios, ¿no? Pero sí hay estudios que son importantes que la gente vaya haciendo para que vaya viendo cómo está sobre todo su metabolismo, que es las alteraciones del metabolismo es lo que poco a poco te va enfermando, y esas muertes son terribles, que es, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la obesidad, resistencia a la insulina, todo ese tipo de enfermedades llevan a desenlaces terribles, ¿no? Entonces todo esto se puede medir y se puede prevenir. Claro. Bueno, creo que no hemos comentado que él es dueño de los laboratorios Abarca, entonces ya estamos hablando de Ya nos análisis metimos otro y tema todo, donde vamos. pero cuéntanos un poquito de Laboratorios Abarca nació en 1964, cuando mi papá llega como jefe del laboratorio de la Clínica del Seguro Social. Solicita un crédito y pone un laboratorio, en un laboratorio pequeño, muy modesto para la población de Martínez de la Torre, que era de 20,000 habitantes en aquella época, y así es como nace Laboratorios Abarca en 1964. Y ya yo entré a trabajar en el 2003, que regresé ya de todo lo que estudié, y mi función, mi labor era mejorar el servicio, obviamente, y la tecnología también para dar mejor servicio, ¿no? Y así es como nace Laboratorios Abarca hace más de 60 años ya. ¿Cuántas sucursales tienen actualmente? Mira, nosotros estamos en Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz estamos en Martínez de la Torre, en Tlapacoyan, en San Rafael, que son otros municipios, y en Puebla estamos en Teciutlán, Puebla, estamos en San Juan Xiutetelco, y acabamos de abrir aquí en Puebla. Pues coméntanos dónde estás en Puebla. En Puebla estamos en el Boulevard 5 de Mayo, no les voy a decir el número porque no se van a ubicar, pero es entre la 23 y la 25 por Oriente, justo en la esquina de la 25 donde era Murano, hace muchos años, una tienda de tapices. Sí. Bueno, al lado, sobre el Boulevard 5 de Mayo, enfrente del Monumento de los Niños Héroes, que no se alcanza a ver mucho porque hay mucho árbol, pero es un monumento muy bonito, por cierto. Sí. Sí, oye, y bueno, ya nos comentaste un poco de cómo nació el tema del laboratorio, con la historia de tu papá y que tú llegas a retomar, ¿no? Para actualizar. Tuve la oportunidad todo. de trabajar con él, lo cual fue una bendición, ¿eh? Claro, pues sí te aporta, ¿no? Y te pasa toda la experiencia. ¿Y qué necesidad del mercado buscan resolver? Una de las funciones que tenemos nosotros como trabajadores de la salud es exhortar a la gente a que prevenga, porque esa cultura no la tenemos mucho, y no la tenemos en muchos aspectos, pero principalmente en la salud. La prevención siempre es mucho más barata que solucionar un problema de salud, ¿sí? Y como les decía, no se puede controlar lo que no se puede medir. Yo necesito saber cuánto tengo de glucosa para ver cuál es mi riesgo, ¿no? O cuánto tengo de mi relación glucosa-insulina para ver cuál es mi riesgo de padecer alguna enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes funciones que tenemos, no nosotros, Laboratorios Abarca, no nosotros, trabajadores de laboratorio o laboratorios o todos los que nos dedicamos a esto, sino cualquier persona que tiene que ver con salud, sea nutriólogo, médico, paramédico, toda la gente que tiene que ver con salud, tiene que exhortar a la gente a que prevenga. Y es que apenas tomé una plática sobre el cáncer y comentaba el doctor que la dio, oncólogo, que igual, bueno, la prevención es una, ¿no? Hábitos alimenticios, deporte, pues bajar niveles de estrés, ¿no? Y muchas cosas que te llevan a prevenir. Pero también la detección oportuna, claro, ¿no? Que es lo que también ayuda a salvarte la vida, ¿no? Porque si no detectas oportunamente puedes tenerlo y no darte cuenta, claro, que ya lo tienes, el tiempo avanza, la enfermedad avanza y bueno, después ya es demasiado tarde. Entonces, vivir sanamente, pero también tener estos buenos hábitos para tener esa detección oportuna, ¿no? Pero es curioso, porque todo está ligado. Si tú no tienes buenos hábitos, pues te vas a medir y lo más seguro es que algo te salga mal, ¿no? ¿No? No quiere decir que si tú tienes buenos hábitos algo no te pueda salir, cuando lo mides en el laboratorio, te pueda salir mal, no. Pero tienes más probabilidades de que le salga mal a quien no tiene esos buenos hábitos. Entonces, de alguna manera está vinculado una cosa con otra, ¿no? Sí, claro. Disminuyes, ¿no? También. Claro. Y algo tan sencillo como, por ejemplo, miren, la flora.
La flora intestinal. La microbiota, en realidad se llama microbiota. La microbiota intestinal tiene una función enorme en el organismo, incluso de defensa. Y ahora, por tanto uso de antibiótico de manera indiscriminada, porque eso es algo que sí se está dando mucho, el uso de antibiótico de manera indiscriminada, todo eso mata a nuestra microbiota, y todo esto nos ayuda para defendernos. Incluso hay artículos que ya apuntan a que tener una microbiota en el intestino sana disminuye el riesgo de cáncer. Y no cáncer de colon, ¿no? Cualquier tipo de cáncer. Quiero regresar un poquito a lo que comentaste algo, de que no tenemos esa cultura de prevención, que no tenemos algo fijo a qué ir y que se mide en muchos aspectos, no solamente en el tema de la salud. Nosotros lo vemos en el tema financiero. La gente no prevé, no visualiza, porque culturalmente no estamos preparados para eso. Sí. Y eso, cuando lo tenemos bien definido, pues nos va a ayudar a gestionar los riesgos, que ese es el sentido de este podcast. Más allá del riesgo, ¿tú qué haces para disminuir el riesgo? ¿O cómo enfrentas los riesgos? ¿Yo en mi vida? En tu vida personal y también en tu vida profesional. En mi vida personal yo hago deporte, trato de alimentarme bien entre semana, los fines de semana. Te das tus permisos. Ahí sí no hay límites. Ahí no hay límites. No solamente el cuerpo, también la mente. Hay que leer mucho. Por eso me encanta a mí este paisaje, ¿qué más, concepto, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Hay que leer mucho. Hay que ver cosas buenas en la red. Sí. Ya televisión ya ni veo. Entonces, desde el punto de vista personal, eso hay que dar mucho amor, sobre todo a la familia. Y hay que recibir mucho amor, ¿no? Y teniendo esto como costumbre, es difícil que uno camine mal. Y desde el punto de vista profesional, pues los riesgos que hay que tomar, que hay que enfrentar, pues solamente de manera preventiva, y no para evitarlos, es para minorarlos solamente, porque las cosas suceden o no pueden suceder. Hay crisis económicas y en este país hemos vivido crisis económicas, pues hay que tener un colchón, hay que tener documentos financieros que te puedan ayudar a soportar estos embates económicos que de repente tenemos en el país, ¿no? Riesgos de siniestros, pues necesitamos también seguros de siniestros para nuestras empresas. Riesgos de robos, también hay que poner alarmas. Es decir, los riesgos existen, pero qué tanto te van a pegar depende cómo los vayas previniendo, ¿no? Y voy a contar algo que quizás me salga un poquito del tema. Ya había yo dicho que mi papá era de Nicaragua. En 1972 hubo un terremoto que destruyó la capital, Managua. No, ustedes están muy jóvenes para eso, ¿no? Gracias. Bueno, yo tenía como 4 años, como 4 o 5 años. Y nosotros íbamos cada diciembre a Nicaragua, porque mi abuela estaba allá. Okay. Y justo por esas fechas había estado temblando mucho. Entonces llegamos a la casa de mi abuela un 23 de diciembre. 23 de diciembre. Fuimos al cine todavía, llegamos a casa de mi abuela y como había estado temblando mucho, mi papá le comentó a mi mamá que había estado temblando. Y como es zona sísmica, sí. Entonces le dijo, mira, puede que se venga algo más fuerte. En caso de que se venga algo más fuerte, nosotros éramos 4, mi hermana y 3 hermanos que éramos, ¿no? Dice, tú agarras a la niña y nos vemos aquí. Entonces mi papá planeó todo, fíjate. Estando en el cine. No, ya estábamos en casa de mi abuela. Ya. Estábamos en casa de mi abuela. Entonces mi papá lo planeó. Seguramente fue de forma inmediata, informal, ningún momento con detalles, ¿no? Me dice, tú agarras a la niña, te vienes para acá y yo agarro a los niños y te veo aquí. Y entonces, pues yo me acuerdo que yo me desperté, abrí los ojos y no vi nada. Yo lo único que sentía era polvo en mi cara. Y justo en el momento en que yo me desperté, mi papá estaba ahí. Me cargó a mí, ya llevaba un hermano mío, fuimos por otro hermano mío y nos encontramos con mi mamá donde mi papá había dicho.
Salimos de la casa en ese momento se vino otro temblor y se cayó por completo. Quedamos en una explanada y solamente por eso nos salvamos. Eso tiene que ver con los riesgos, ¿no? El riesgo del terremoto, pues ahí está. No lo puedes controlar, ¿No? no sabes. ¿No? Digo, mi papá tuvo una visión extra de prevenir Es y correcto. planear, Ajá. pero por eso nos salvamos, ¿eh? Y por eso estoy yo aquí con ustedes. Qué Lo bueno. cual veo que se agradece todavía Qué más, ¿no? anécdota tan maravillosa. Y de hecho, teníamos anotado esa pregunta y te adelantaste a decir, ¿qué anécdota cambió tu vida? Y creo que ya la comentaste, Pues mira. ¿no? Y va muy relacionado a esto que estás platicando de cómo prevenir, de tener sistemas que nos ayuden a tomar decisiones cuando las cosas no están en nuestro control, ¿no? Claro. Y yo estando ahí, pues yo viví en ese momento muchas cosas. Por ejemplo, yo nunca había visto una persona muerta. Y me acuerdo que íbamos hacia otra ciudad y en los hospitales había gente que se había aventado por las ventanas de la desesperación. Sí, pues entran en caos todos, sí, ¿no? incendios, gente corriendo, llorando. Terrible. Dantesco, dantesco. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 4 o 5 años, una cosa. Chiquito. ¿Y cómo marcó tu vida eso? Ujú. Pues fue para nosotros, mira, cuando llegamos de nuevo a la casa, yo por ejemplo veía un camión de esos de construcción que a veces traen piedra, Sí. estos de volteo, Ajá. botaban la piedra y ves cuando la piedra cae en ¿Y el en sonido? me acordaba yo del terremoto. Entonces yo le decía a mi mamá, eso se oye como terremoto. Y es un tema que en la familia siempre lo hemos tenido, ¿no? Claro. ¿Cómo esas experiencias nos marcan, pero más que darles el sentido que nos marcan, qué capacidad deberíamos desarrollar en cambiar el chip? Es decir, no me marcó, más bien, ¿qué aprendí de esa experiencia para que pueda seguir viviendo y continuando la evolución que comentábamos hace rato, ¿no? Si es que si no aprende alguien de lo malo que le pasa, pues entonces ¿de qué va a aprender, no? Es correcto. Claro, así es. Bueno, y regresando un poquito al tema de los laboratorios, ¿qué mitos comunes existen en la gente para los análisis? Ay, mucha gente cree que midiendo se va a curar. Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que constantemente se están yendo a medir la glucosa, pero no hacen nada por controlarla a pesar de que la tienen alta, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, con análisis tú no te vas a curar. Tú necesitas saber cómo estás para tomar medidas. Para Tomar actuar, acción. claro. La gente que dice, no voy a hacerme estudios de laboratorio o de lo que sea, porque algo puede salir mal. ¿Qué tan común es eso? Y es muy arraigado, ese mito es muy, muy arraigado. Hace un tiempo nosotros encontramos un caso de leucemia. La leucemia es un cáncer en las células, en los glóbulos blancos o leucocitos de la sangre, ¿no? Hay un clon que se afecta y entonces empieza a haber mucha producción de leucocitos aberrantes, obviamente, y ese es un cáncer, ¿no? Pero generalmente los leucocitos cuando en casos de leucemias se van muy altos, ¿no? Puede haber de 20,000, puede haber de 50,000, puede haber, yo he visto de 1,000,000 de leucocitos, ¿no? 1,000,000 por un microlitro. Pero muy pocos casos con cantidad de leucocitos normales. Entonces nosotros encontramos un caso de leucemia en un paciente que tenía los leucocitos normales, que ya se había hecho estudios en otras partes y que los daban normales. Lo que pasa es que ahí había que identificar la forma, la morfología del leucocito y ver que la morfología estaba mal, ¿no? No tanto la cantidad, porque si tienes 100,000 leucocitos, pues obviamente estás diciendo que tienes leucemia, ¿no? Entonces fue con nosotros, lo detectamos, empezó su tratamiento a tiempo el muchacho. Desgraciadamente, después de un tiempo, tuvo obviamente más años de vida por empezar temprano el tratamiento. Y en alguna otra ocasión atendí a un amigo de él y me decía, es que yo no quería ir contigo porque a mi amigo le encontraste esto. Y entonces a mí me daba miedo que me fueras a encontrar contigo, algo así, sí. Y eso se da mucho. No me voy a checar porque me van a encontrar algo y me da miedo.
Y otra cosa que se dio durante pandemia precisamente es que la gente creaba sus síntomas y automáticamente se diagnosticaba con COVID, por ejemplo, porque fue una cosa terrible durante la pandemia. Entonces, tal parecía, y a mí a veces me daba la impresión que la gente quería salir, quería entre comillas, no porque quisiera, sino porque tenía esa ansiedad de tener un poquitito, o tosía tantito y ya pensaba que tenía COVID. Que pandemia fue una cosa terrible. Nosotros en los que nos dedicamos a cuestiones de salud, tuvimos momentos muy, muy difíciles. Pero bueno, esos son algunos de los mitos que se tienen. ¿Y no te ha tocado, a mí en alguna ocasión con una clienta me comentó, no, yo nunca me voy a enfermar? O sea, ahí va por también otro lado, ¿no? Que dices, es que yo nunca me voy a enfermar, yo sí. soy muy saludable. Yo soy muy saludable. Muy Nos ha saludable, pasado nunca eso. me voy a enfermar. Y dices, bueno, ¿quién te garantiza que nunca te vas a enfermar, no? Qué bueno que seas saludable y que mantengas buenos niveles de estrés y tu vida muy normal. Pero, pues, ¿quién te garantiza que no te vas a enfermar? No, pues es que hay que checarse. Fíjate que, yo no soy joven y también me tocó la época fuerte y justo era cuando yo empezaba a hacer mis pininos que estaba yo a punto de entrar a la universidad o estaba ya en la universidad, entonces me iba al laboratorio con mi papá. La gente me tocó alguna vez una persona que decía, es que yo tengo SIDA. Digo, ¿cómo tiene usted síntomas? Porque el SIDA es la enfermedad. Sí. La infección es VIH, pero no quiere decir que tenga SIDA, ¿no? Una cosa lleva a la otra, sobre todo si no se tiene tratamiento. Si es que yo tengo SIDA, pero ¿cómo? ¿Ya se hizo la prueba? No. Entonces, ¿cómo sabe que tiene SIDA? Es que yo estoy seguro que tengo SIDA. Yo estoy seguro que tengo el virus. Pero ¿ha tenido usted contacto de alto riesgo? No. No, hace muchos años que no tengo contactos de alto riesgo. Entonces, ¿cómo sabe usted que tiene? La gente se obsesionaba con eso. Lo mismo que sucedió con COVID. El COVID, sí. Entonces empezaban a obsesionar y le hacía la prueba. Es que está usted negativo. No, es que yo estoy seguro que... Terrible, porque son cuestiones que ya están en la cabeza. Sí. Son cuestiones que ya están en la cabeza, sí, ¿no? Ya es mental. Oye, y bueno, esa parte que dices que están en la mente, tal vez posteriormente acabaron teniendo una enfermedad similar. La llamas, Porque ¿no? lo que piensas, Sí, claro. lo sientes y lo transmites a tu cuerpo. Y pudiera ser que en algún momento así lo Y si estás no fue pensando, eso, fue otra cosa, ¿eh? bueno, Claro. Pero no se puede vivir con ese nivel de ansiedad. Por eso tan importante, como comentabas hace rato, no solamente hacer una actividad física, sino cultivar nuestra mente con buenos pensamientos, con buenas acciones, buena lectura que nos haga mantener y controlar esa ansiedad. Claro. Yo les digo, la bicicleta, vayan a hacer bicicleta. En verdad. Sí. Te olvidas A de mí tus me gusta problemas, correr. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta correr, pero hay ¿Te gente gusta que más la es bici? igual, Ajá. que dice que es lo mismo. Sí, no, es como ir a liberarte, ir a meditar, ir a todo. O sea, a mí me encanta. Y me voy a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y luego Así hay es. personas que me dicen, ¿estás loca? Digo, pues sí, somos un grupo que llegamos a las 5, del equipo que estamos, somos como los madrugadores. Y me levanto a las 4 y llego a las 5 a correr y sin falta, ¿verdad? Entonces, Sí. este es un sí. Yo lo que le digo a la gente es, prueba un mes. O sea, no, por ejemplo, a mí no me gusta correr, lo he intentado, pero ya comprobé que no me gusta. Entonces, inténtalo. ¿No te gusta? Déjalo. Déjalo. Pero- Buscar lo que te Claro, apasione, ¿no? Yo, por ejemplo, bicicleta, empecé hace 4 años a hacer bicicleta. Nunca hice bicicleta. Hice todo menos bicicleta. Y no me Y cuando encontré- lo probaste, dijiste, de aquí soy. Ah, Sí, yo le digo a mi esposa, es que a mí salir en la bicicleta me cambia, me transforma el día. La verdad, Es una sensación de libertad, Sí. ¿no? O sea, el sentir el aire en el rostro, rodar, cierta velocidad, te da una sensación de libertad. Pero eso es durante, Carlos, pero está el después. O sea, llegas a tu casa, te echas el baño y te vas a tus actividades y te sientes liberado todo el día, claro. Todo el día, en verdad. Sí. Sí, 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 sí. Muy Bueno, bien. Vamos a regresar para platicar del negocio. Qué padrísimo plática que estamos teniendo, ¿vale? Sí, Gracias, me gracias, gustó, Carlos. muy a gusto. ¿Cómo se gestiona un laboratorio para mantener altos estándares y a la vez que sea rentable? A ver. Mira, la calidad siempre cuesta, ¿no?
En este país no está muy regulada, aunque existen las normas para manejar un laboratorio de alta calidad, ¿no? Me refiero, cuando hablo de normas, me refiero a normas obligatorias. Existen, pero desgraciadamente no se miden también en algunos laboratorios, ¿no? Entonces, muchos laboratorios lo que hacen es pasar por alto estas medidas que hay que tomar, que también son riesgos, ¿no? Porque en el laboratorio mides y cuando tú mides tienes riesgos de que la máquina se descomponga, de que la muestra se hace. Entonces, hay que tomar medidas para evitar estos riesgos de malas lecturas, de malas mediciones, ¿no? Y esto es con controles de calidad, ¿no? Y con controles en la trazabilidad de las muestras, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes cuando van al laboratorio se fijan que su nombre esté en el tubo? Sí, bueno, yo sí veo que le ves que le pegan la etiquetita. ¿Pero lo al ves tubito. tú, tu nombre? No sé decir mi nombre. Veo que le pegan algo. Okay. Bueno, a mí me han comentado luego así como que aquí. Eso es lo correcto. Aquí está que- su nombre. que me digan, Lea usted. ajá, sí. Aquí está su nombre. Y después, esta es su muestra. ¿Sí? Bueno, hay laboratorios que todavía trasvasan las muestras. De ahí las pasan a otro tubo para meterlas a un equipo. Y ese tubo ya no lleva tu nombre. Sí, te pueden dar. Puede llevar tu número, ¿verdad? Pero no tu nombre. ¿Y dónde es más fácil equivocarse? ¿En un número o en un nombre? Pues en un Bueno, número, sí me ¿no? tocó un caso, una amiga nos contó en alguna ocasión en un laboratorio que dije, nunca voy a ir. Ya mejor me voy a ir contigo. Porque sí, pues le dieron mal un diagnóstico, o sea, y un diagnóstico de ya se está muriendo. Y ella infartada habló con el doctor, oye, es que me entregaron los estudios y dice esto, y el doctor así como que, ¿cómo? O sea, no, tú no tienes eso, a ver, tranquila. Sí llegó a reclamar al laboratorio porque dijo, es que ¿cómo me estás entregando esto? Y es un laboratorio conocido, o sea, conocido aquí en Puebla, y dices, ¿cómo pueden hacer eso con la gente, no? Que no midieron bien, no vieron, no hicieron el chequeo. Digo, también hay que tener gente profesional. Claro, mira, riesgo, hablando de riesgos, existe. O sea, errores se cometen. Se cometen. Yo lo que le digo a los químicos, a los profesionales que trabajan conmigo, ustedes se van a equivocar. El chiste es que se equivocan, inmediatamente detectan y corrigen. Porque hasta en la replicación del DNA hay equivocaciones. ¿Qué pasa? Que hay el mecanismo para corregirlo. Y cuando no, entonces hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que son las mutaciones. Es exactamente lo mismo. Entonces, uno en su sistema de trabajo, en su logística de operación, uno tiene que establecer puntos de control para que no haya este tipo de cosas, ¿no? Durante toda la trazabilidad. Y uno de ellos el primero es tomar una muestra que sea representativa de la realidad. Representativa, por eso se llama muestra, ¿no? Esto implica que la persona que se va a tomar la muestra esté en ayunas, en condiciones, que no haya hecho ejercicio, que no haya tomado alcohol, que no se haya desvelado, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y teniendo una buena muestra se asegura un buen estudio, porque yo puedo tener el laboratorio de tecnología más avanzada del mundo, pero si la muestra no es la adecuada, pues no les voy a dar un resultado adecuado, correcto. Entonces aquí lo importante es tener una muestra representativa, y si esa muestra no es representativa, detectarla antes de tomarla, ¿verdad? Y si es necesario, volver a tomar otra muestra en otras condiciones, que eso es bien, bien importante. Creo que muchas veces esta información no la conocemos y tú llegas a tomarte un laboratorio con lo que aprendimos, escuchamos, nada más no hayas tomado ningún alimento y ya. Con eso sentimos que vamos preparados y estamos descubriendo que claro, no es necesariamente así. No. Y hay un montón de factores que alteran medicamentos, por ejemplo, que alteran. Y luego le habla uno de los pacientes, oiga, necesito otra muestra. ¿Pero por qué? Es que mire, salió usted alterada, pero estoy viendo que su muestra tiene mucha grasa. Entonces esto pudo haber alterado el resultado. ¿Le puedo tomar otra muestra? Entonces hay gente que se molesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pero lo importante aquí es que es eso, que eso lo hace un laboratorio que está cuidando precisamente Claro, la me calidad encanta eso. del trabajo, ¿no? Ujú. Eso es importante. Y lejos de enojarte, deberías agradecerlo, ¿no? Así, oye, qué bueno que me estás hablando, que me estás previniendo otra muestra, vamos a revisar cómo estás. Probablemente fue que una noche antes cenaste tacos árabes, ¿no? Y Claro. Ajá. Y es que el contacto que tiene el paciente con el laboratorio solamente es la toma de la muestra. De ahí el paciente no sabe qué pasó Ya con lo su muestra. sabemos, no. Y si le tomaron bien la muestra, el paciente está seguro que ese es un buen laboratorio porque le tomaron bien la muestra. Y a veces no tiene nada que ver. Tomar una muestra, puncionar una vena, luego lo que les digo es un acto antinatural. Ninguna vena le gusta ser picada. Entonces hay riesgos. ¿De qué? De que se haga un moretón, de que se haga una infección. Por eso hay medidas a tomar para que no suceda eso. A veces sucede porque el paciente bajó el brazo, porque no se apretó, porque hubo mala punción también, ¿verdad? Porque el paciente es de edad avanzada y tiene problemas ya de coagulación o porque tiene las plaquetas bajas. Hay muchos factores que intervienen en eso, ¿no? Pero tiene que ver con riesgos también. Sí, todo es un Qué riesgo. interesante, en verdad. O sea, estamos aprendiendo muchísimo. Ya saben, amigos, vayan a Laboratorios Abarca. Excelente servicio y, como lo comenta Ale, muchos controles y gente profesional capacitada. Así es, Carlos. ¿Y qué decisiones estratégicas han sido clave para el éxito de tu laboratorio? Bueno, instalamos un sistema de gestión. Eso es importante porque yo no puedo ofrecer un buen servicio si mi operación no es la adecuada. Mi operación tiene que ser la adecuada para saber yo, como profesional, que estoy trabajando bien, ¿no? Y la atención al paciente, la atención a la persona, eso es muy, muy, muy importante. Y de ahí lo que venga, ¿no? Habrá momentos difíciles, habrá momentos que no son tan difíciles, pero siempre va a ser reconocido el trabajo de uno cuando uno hace bien las cosas. Entonces, implementando, obviamente, la innovación en la tecnología, que es importante, ¿no? Sin exagerar, todo en la medida del trabajo que tiene uno. Hay metodologías como todo, hay pruebas que son buenas, hay pruebas que son malas, hay pruebas que son baratas, hay pruebas que son caras. Por ejemplo, las pruebas rápidas que ahora se dieron mucho. Nosotros empezamos a hacer para COVID, por ejemplo, durante la pandemia, PCR. Y después empezaron a aparecer estas pruebas rápidas. No, nada que ver. El PCR era mucho mejor. La tecnología, obviamente, es un poco más costosa, pero es mucho mejor. Entonces, cuando en un laboratorio les digan, mire, su prueba va a tardar un día, pero va a estar bien hecha, es mucho mejor a que les digan, se lo voy a entregar en 5 minutos, Claro, pero quién sabe cómo, ¿no? ¿Cómo lo revisaron? Claro. Muy bien. Oye, si tú pudieras regresar algunos años y darte un consejo al Alejandro de joven, ¿qué consejo le darías? Hay muchos. Un montón. Pero yo creo que en diferentes etapas de mi vida me daría diferentes consejos, ¿no? Por ejemplo, relájate un poquito más en los exámenes. Yo me presionaba muchísimo. Un consejo que yo me hubiera dado era lee más. Yo empecé a leer no muy joven. ¿Sabes qué? Yo soy un convencido de que la lectura no es a cualquiera. Yo puedo agarrar un libro a los 23 años y no encontrarle el gusto, pero después lo agarro a los 50 y me parece formidable, ¿no? Y eso también lo que lees, ¿no? Lo lees a los 30 y captas algunas cosas por la madurez que tienes, lo que estás viviendo. Lo lees a los 50 y ya te cambia la vida, ¿no? Porque ya viviste otras cosas, entonces pues ya tomas. Y luego de joven anda uno muy disperso también, ¿no? En otros intereses, otros gustos, otros. Y yo creo que lo que yo hubiera necesitado más era más confianza. Y yo creo que todos, ese es un asunto que yo creo que todos deberíamos de trabajarlo. Sí. Y algo que le tenemos que dar a nuestros hijos también es, ¿sabes qué? Confía en ti, primero confía en ti. Porque si no, y que la vas a regar, porque el riesgo existe, ¿no? Otra vez, volvemos al riesgo. Pero es uno de los consejos, es tómatelo con calma y organízate. Sé un poco más ordenado. Porque
el orden yo creo que se tiene que enseñar en las escuelas, ¿no? Hay dos cosas que hay que enseñar: el orden en todo y el orden financiero. Claro, Deberían la enseñarnos cómo educación manejar nuestro dinero, Correcto. especialmente en este país, ¿no? Pues bueno, ahí haré un comercial. Búsquenos. Aquí están. Sí, sí, no hay educación financiera aquí en México y es muy importante, ¿no? La nutrición, la prevención en el cuidado personal, o sea, no, hay muchas materias en la escuela que deberían quitarlas y anexar otras. Es correcto. Yo creo que es mejor. Yo llevé, por ejemplo, cálculo. Bueno, a mí todavía me sirve un poco más, ¿no? Pero mi hija, por ejemplo, en la prepa llevó cálculo y está estudiando medicina. Entonces, le hubieran enseñado cómo llevar sus finanzas. Así es. Y eso va a ser un gran cambio en este país, en verdad. Claro. Sí, exacto. Pues, qué Ese bueno. es un reto. En general, tener una cultura de prevención de la salud y tener una cultura de prevención de las finanzas, que nos enseñen a cómo generar y ganar dinero, porque no nos enseñan a eso. Nos enseñan a cómo trabajar y ser obedientes, pero a cómo emprender, a cómo generar, a cómo ser más productivo. O cómo guardar también. Cómo para reproducirlo. ¿Cómo reproducir? Ujú. Claro, es porque eso es muy importante. Y todo eso es orden. Y eso es lo que yo creo que a veces necesitamos también como sociedad: orden. Orden en nuestra vida, ¿eh? Hasta para nuestra familia. Yo a mis hijas las traigo, pero a raya con esto del orden. Okay. Pero en todas, por ejemplo, luego las veo estudiando un día antes del examen y digo, eso no es orden. Oye, pues qué bueno que nos comentas todo esto. Mira, platicar con un empresario exitoso como tú, pues da a conocer a todos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para ser personas como tú, ¿no? Que seas alguien a quien seguir, a quien admirar, a quien aprender, ¿no? Y querer conocerte, ¿no? Gracias. Yo luego les digo así amigos, pues vayan, conozcan, platiquen, ¿no? Ahorita los que nos escuchan me dicen, bueno, quiero ir al laboratorio Sabar, que te vea ahí, que platique con el dueño, que platique con el empresario exitoso, que pueda compartir la vida y que esté aquí a la mano, ¿no? Porque también cuántas personas exitosas conocemos o empresarios, pues que no los conocemos, ¿no? Nada más así lo que puedan compartir en pantalla. Pero verte a ti aquí de frente y platicar y que nos compartas, pues nos engrandece a todos. Y que la gente también tenga ese acceso, ¿no? A ti, a tu conocimiento. Yo quiero hacer así como pues, como decía Carlos, estamos en el en el club de empresarios y pues siempre hacemos estas alianzas. Nosotros pues tenemos muchas pólizas de gastos médicos, ¿no? Con nuestros clientes y quisiera yo ofrecerles como regalo ahorita de Navidad, pues unos estudios, ¿no? Uh-huh. Que vayan a tu laboratorio, claro. que te conozcan. Sí. Y bueno, obviamente de una manera, de mi parte, pues gratuita para ellos, para que vayan, pues por prevención, que se conozcan, que vean cómo están y que te conozcan a ti, que conozcan tu servicio, que conozcan, que te recomienden. Maravilloso, y bueno, hacer maravilloso. esa sinergia o esa Y también alianza. el Laboratorio Sabarca va a donar, claro que sí. Muy bien. Mira, excelente. Entonces, mira, ya vamos a tener ahí pues una lista de personas que asistan a tu laboratorio y que tú les indiques, ¿no? Bueno, qué chequeos se pueden hacer, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría empezar a implementar es ese contacto. ¿Cuántas veces no vamos al médico? Y el médico obviamente tiene su agenda, ¿no? Tampoco puede sentarse contigo a explicarte cada uno de los... Revisa los análisis y te dice, bueno, tú lo que tienes es esto, y ese es tu tratamiento, ¿no? Pero a veces falta un poquito más de información, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir, el segundo cáncer más común es el cáncer de colon. Y uno de los estudios tan simples para buscar cáncer de colon es buscar sangre oculta en las heces. Pues la gente lo tiene que hacer de manera rutinaria. Por lo menos cada 6 meses, ¿no? Como una biometría. Entonces son estudios que hasta esos no son tan costosos y que te pueden ayudar a encontrar un montón de cosas, ¿no? No se necesitan hacer ni siquiera un perfil hormonal. Eso es ya cuando hay alguna alteración, que ya el ginecólogo y el especialista los pide, un endocrinólogo, etcétera. Pero pues es una química sanguínea, un examen general de orina, que es valiosísimo el examen general de orina. No nada más es para ver qué hay en la orina
o por qué, sino puede detectar un montón de alteraciones metabólicas, ¿no? Así es. Parásitos ya casi no hay, por ejemplo, ¿no? Porque las autoridades de salud han implementado un montón de cosas. Y además, el uso indiscriminado también de antiparasitarios. Pero hay un montón de pruebas, como la sangre oculta en heces, la biometría hemática, la citometría hemática, que pueden ayudar un montón a detectar problemas. Fíjate que en esto de lo que nosotros hacemos y en lo que dedicamos, platicaba Miriam el tema de los gastos médicos mayores, muchos de nuestros clientes, cuando les comentamos que tal vez les van a pedir unos estudios, en primera se asustan. No, ¿por qué? ¿Y qué tal si esto sucede? Y también cuando las compañías piden ciertos renglones o ciertos estudios, hoy tal vez estoy entendiendo por qué los piden. Son tan sencillos como un general de orina, pero las compañías piden ciertos estudios que los clientes se tienen que hacer porque ahí pueden descubrir muchas cosas, ¿no? Sí. Y disminuir esos riesgos para las compañías cuando aseguran a alguien. Fíjate, Carlos, que ahora se vienen tiempos difíciles, ¿eh? Y este debate siempre ha existido desde que empieza a haber análisis genético. Ajá. Porque ¿qué posición van a tomar las aseguradoras cuando puedan detectarse enfermedades genéticas que predisponen para determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, ese es un debate que se viene en los próximos años. Seguramente se va a solucionar. Y como ya hay análisis genéticos, que también no se los recomiendo mucho, Okay. porque causan mucha ansiedad. Sí. ¿Sí? Quizás en una mujer cuya madre y abuela tuvieron cáncer de mama, bueno, es buscarse algunos genes por ahí, ¿no? Pero hacer así un tamizaje completo. Pero ya va a llegar un momento en que se va a hacer, ¿no? Entonces, va a haber muchas cosas que se van a tener que Muchos acomodar. cambios. Muchos claro. cambios. Platicábamos anteriormente con Miriam que este tema en específico de la salud y los gastos médicos se necesitan no sé cuántos capítulos porque es tan interesante y extenso. Y creo que posteriormente lo vamos a hacer para compartir mucha información que le pueda servir a la gente a tomar una buena decisión, ¿no? Es que convergen un montón de cosas, ¿eh? Así es, sí. O sea, no solamente es dinero, no solamente es salud, no solamente es una póliza, no solamente es la familia. Es un montón de cosas más. Así es. Incluso hábitos. Una póliza no cuesta igual si yo fumo o no fumo, Así por es. ejemplo, Claro. ¿no? Ujú. Porque yo me estoy poniendo en riesgo. Así es. Claro. No estoy evitando el riesgo, yo me estoy poniendo en riesgo. Así es. Oye, pues podríamos seguir muchísimas horas platicando de todo esto y la verdad es que ya nos fuimos de jalón. Ya se quedaron como 100 preguntas en el tintero, ¿no? Así es, pero podríamos seguir platicando de muchas cosas más. Ya para cerrar, ¿con qué te quedas de esta plática? Y dos, ¿qué consejo le das a la gente que nos está viendo? Bueno, primero los felicito porque hacen una gran labor. Gracias. Mira, lo que más necesita la gente, y eso era lo que iba hace un momento que tampoco lo cerré bien, es información. En verdad necesitamos información. Les decía, cuando ustedes van al doctor, se quedan con un diagnóstico, se quedan con un tratamiento, pero necesitamos más información. Y eso es lo que en Laboratorios Abarca también queremos hacer, ¿no? Dar información para que vean no solamente lo bueno, sino también lo malo. O no solamente lo malo, sino también lo bueno. Y cómo pueden evitar un montón de cosas o detectar otras cosas que pudiera haber por ahí. Entonces ustedes lo que están haciendo es dando información a la gente. Porque yo me dedico al laboratorio, pero aquí ha habido gente sentada que se dedica a otras cosas, ¿no? Así es, sí. Claro. Entonces esa es información, entre más le llenen a uno la cabeza de información sana, Sí. no como valiosa, no como mucha que hay en la red, que qué barbaridad, ¿eh? Entonces es bueno. La información buena, dirigida, es muy, muy importante para la ciudadanía en general, ¿no? Muy bien, gracias. Yo los felicito. Pues es lo que queremos hacer, compartir con toda la gente experiencias de muchos empresarios de varios sectores que nos vayan haciendo, vayan haciendo más rico este conocimiento, ¿no? Claro. Aprender de todos. Bueno, Y a muchas ver cuándo gracias. hablan también ustedes de lo suyo, ¿eh? También No, necesitamos también ya saber. tenemos aquí preparado.
Ya tenemos muchos pensando temas, entonces muchos temas tenemos más. mucho por trabajar. Muchísimas gracias, Carlos. Están haciendo una gran labor, la verdad. Gracias, Ale. Pues te agradecemos mucho este espacio, todo lo que compartiste con nosotros. La verdad, vamos aprendiendo, te lo agradecemos enormemente, agradecemos tu trayectoria, te felicitamos por tu éxito, Gracias. por ser tan profesional como eres en persona y en tu Sí, negocio. un gran ser humano. Tú Gracias. también. Gran ser Te humano, admiro. por supuesto. Vemos que amas mucho a tu familia y creo que nos quedamos con muchas preguntas ahí que yo creo que vamos a hacer Pues ahora hacemos un otro, episodio ¿no? dos, Hacemos exactamente, otro. para seguir platicando. Cuando guste. Bueno, pues amigos, no se pierdan el siguiente episodio. Vamos a estar en contacto. Y tenemos una sorpresa. Bueno, ya comentaste el tema de los Sí, laboratorios. los laboratorios. Ahora que ya es Navidad, vayan, por favor, háganse sus estudios. Ocupen su aguinaldo en algo bueno. Ocupen su Como- aguinaldo como en, ir a la- en invertir en su salud. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Ay, Gracias. En un mundo que está lleno de riesgos, siempre hay historias que nos inspiran a enfrentarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.